Bueno, mi estimado doctor, primero quiero agradecerle muchísimo, usted siempre tan gentil, tan amable con todos. Es una de sus características más valiosas y más que su inteligencia, creo que yo valoro más su don de gente y de persona. Como le había conversado, yo estoy ahorita haciendo una pequeña estancia acá en Barcelona, voy a estar hasta el mes de enero. A fines de enero ya me regreso a mi país. Justamente sigo con el tema de la ética, pero ahora estoy más en esta pequeña estancia, más con el tema de la desinformación, ¿no? Que es el tema que usted siempre aborda en sus últimas investigaciones. Y también lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Sí, entonces en base a eso quisiera yo comenzar con algunas preguntas. Desde su experiencia como investigador de la comunicación y sobre todo en estas últimas épocas sobre el tema de la desinformación, ¿cuál cree usted que son los factores que impulsan esa rápida difusión de noticias falsas, sobre todo en redes sociales? Bien, hay una combinación de factores, no hay un único factor. Y precisamente esa complejidad del fenómeno es una de las razones por las cuales es tan difícil de solucionar. Hay muchos responsables y muchos ingredientes que propician pues esta oleada, digamos, tendencia a la multiplicación de mensajes desinformativos. Por una parte, hay un elemento tecnológico, efectivamente, que tiene que ver con las redes sociales y la transformación de la comunicación pública en las últimas décadas, que ha eliminado los filtros profesionales a la hora de visibilizar determinado tipo de contenidos. Cuando había, digamos, el acceso a la visibilidad pública de la información estaba mediado por profesionales, por medios periodísticos, determinado tipo de contenidos falsos o con intereses sesgados eran limitados por ese filtro. Ahora, en cambio, en el ámbito de las redes sociales, no es que esos contenidos pasen sin filtro, sino que incluso son multiplicados por el propio algoritmo, porque el algoritmo de las redes, los algoritmos de las redes sociales, eh, propician, buscan deliberadamente la multiplicación de las interacciones y son esos contenidos desinformativos y de odio los que generan mayor tipo de interacción. De modo que, guiados por intereses económicos, esas plataformas digitales están contribuyendo a la diseminación de los contenidos desinformativos. Por otra parte, perdón, por otra parte estaría digamos, el ecosistema político, la clase política, que ha visto que aprovechando ese tipo de discurso, pues puede obtener una serie de réditos electorales, de adhesión por parte de pues, ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Y están utilizando de manera irresponsable e impune ese tipo de contenidos y aquí, pues lamentablemente, son muchos los actores políticos. No señalaría únicamente pues una determinada ideología, sino que lamentablemente yo creo que esto es algo transversal que pues en muchos países occidentales pues estamos pudiendo verificar, ¿no? Y luego, bueno, pues hay otra serie de factores también de carácter educativo, probablemente, pues que hacen que la ciudadanía pues no tenga, pues digamos, un sentido crítico a la hora de compartir contenidos en la red, una cierta tendencia a diseminar indiscriminadamente contenidos que no han sido debidamente verificados y a veces lo hacen con la intención de diseminar un bulo y otras veces simplemente porque no son conscientes de que están contribuyendo a dar visibilidad a contenidos falsos, ¿no? Por tanto, insisto, y vuelvo al principio, me parece que hay una combinación de factores que entre todos pues están produciendo un fenómeno francamente grave y penoso. Doctor, en este marco que usted muy bien ha planteado, ¿cuáles serían las consecuencias más graves que la desinformación tiene sobre la sociedad, especialmente en contextos políticos
o de Ujú. crisis o de emergencias, de desastres como los que acabamos de ver aquí en Valencia. Eh, a ver, los efectos sobre la sociedad en general tienen que ver con una desestabilización, una multiplicación del miedo, eh, de emociones que son en principio negativas y que cercenan la confianza en las instituciones públicas, en los propios medios de comunicación, esto es evidente también. Básicamente rompen la confianza, incluso la confianza mutua, la confianza con el prójimo, se pierde, porque claro, al no confiar en la información que circula, pues uno tiende como ciudadano a desconfiar de los demás, ¿no? Y yo creo que en este contexto de desconfianza hay determinados actores maliciosos, con intereses ideológicos a veces con intereses económicos, que pretenden estafar, por ejemplo, que están haciendo negocio, están sacando tajada y realmente pues es una situación donde las personas bien intencionadas están poco preparadas, y están a merced de este tipo de actores maliciosos. Doctor, pero sabemos que la difusión digital, lo que se difunde en las redes sociales, es muy veloz, es incontrolable, va rápido, muy rápido. Y cómo afecta esa velocidad a la posibilidad de verificar o corregir información falsa. Esa velocidad juega en contra de lo que, por ejemplo, hacen los fact-checkers. Ujú. Sí, tradicionalmente el periodismo ya desde hace más de un siglo se ha tenido que enfrentar a una aceleración de los procesos informativos. Las agencias de noticias desde hace muchísimas décadas, pues ya se enfrentan, por ejemplo, a la necesidad de informar con precisión y urgencia, las dos cosas. Y los medios audiovisuales, la radio, la televisión, antes de que llegaran los medios digitales en los años 90, también estaban, digamos, adaptados a ofrecer una información precisa en una situación de urgencia. Por lo tanto, trabajar contra el reloj siempre ha sido una circunstancia a la que se han enfrentado los periodistas. Lo que ocurre es que ahora esa aceleración ha alcanzado el máximo. Es decir, la diseminación pública y global de una falsedad puede ser literalmente instantánea. Tan pronto como un vídeo manipulado puede circular en las redes sociales, el tiempo en el que tarde en alcanzar eso una visibilidad internacional, pues es literalmente un suspiro, ¿no? Y por tanto, efectivamente, ahora estamos en una situación donde los protocolos tradicionales periodísticos de certificar la información antes de darle visibilidad pública, pues han quedado cercenados por esa situación donde las redes sociales no aplican ese tipo de protocolos en absoluto porque dan visibilidad a cualquier tipo de contenido y, como decía antes, de hecho, dan más visibilidad a los contenidos falsos que a los contenidos ciertos. Por lo tanto, sí, hay que reconocer que estamos en una lógica donde la mentira corre más que la verdad, y por tanto, pues tenemos que desarrollar, digamos, una responsabilidad en la ciudadanía para entender que la información, no que la información, que los contenidos que consumen en las redes sociales en gran medida pueden ser falsos o pueden estar condicionados por una serie de sesgos o de parcialidades que hacen que esa información no sea confiable. Doctor, ¿y usted considera que las plataformas, que las redes sociales, las empresas que son las dueñas de las redes sociales, hacen lo suficiente para mitigar la desinformación? Rotundamente no. Rotundamente no, no hacen lo suficiente. De hecho, en muchos casos yo diría que no hacen lo mínimo imprescindible. Hay ciertas redes sociales que, lejos de mejorar en sus estándares con respecto a la calidad, a la veracidad de la información que circula en sus redes, lejos de mejorar,
en los últimos tiempos han ido exactamente en la dirección opuesta. El caso evidente es el caso de Twitter, por ejemplo, ¿no? El caso de X. Ahora, pues hay mucha menos garantía de veracidad en la información que circula en esa red. De hecho, la visibilidad de los contenidos falsos se ha multiplicado y el compromiso por parte de las plataformas digitales en eliminar ese tipo de contenidos de sus redes está muy lejos de ser el mínimo deseable para garantizar, digamos, un entorno saludable desde el punto de vista informativo, porque hay que tener presente que tienen una incidencia social enorme, tienen un impacto fundamental en la toma de decisiones democráticas por parte de la ciudadanía, de modo que no hacen lo suficiente, de hecho, insisto, no hacen ni lo mínimo siquiera. Bueno, y en esa situación, ¿cuál debería ser el papel, por ejemplo, de los gobiernos? Bueno, ya aquí en Europa se están tomando medidas, ¿no? Pero a nivel mundial todavía hay muchos países donde eso todavía ni siquiera se piensa regular lo que están haciendo las redes sociales, estas plataformas en lo que es la sociedad. A ¿Usted ver, cuál hay, cree que es el papel de los gobiernos? sí, la verdad es que da la sensación de que los gobiernos nacionales de países que no sean grandes potencias globales están bastante inermes, están bastante, eh, digamos, incapaces de actuar ante el poderío de estas plataformas transnacionales que no respetan pues los principios de actuación que deberían regir dentro de cada uno de los países, ¿no? Ha habido países, por ejemplo, Brasil, que ha llegado incluso a amenazar a alguna plataforma pues con vetar su acceso en el país por incumplir los requisitos mínimos de la regulación de ese país, ¿no? Y efectivamente, en el caso de Europa, es el único territorio, la única región del mundo donde se ha avanzado sustancialmente en la creación de un marco jurídico legal para, digamos, combinar, por una parte, el derecho fundamental a la información y la libertad de expresión, porque este es un derecho fundamental, pero también con la responsabilidad que corresponde a las plataformas digitales a la hora de no diseminar indiscriminadamente contenidos falsos y contenidos de odio que pueden estar contaminando la vida pública, ¿no? Yo creo que las dos cosas ciertamente se ha demostrado que es difícil de combinar la libertad de expresión con el control de la desinformación, pero es algo a lo que pues, a la vista está por los efectos que está produciendo la desinformación en la ciudadanía y los discursos de odio, pues es algo a lo que deberíamos poner medios para controlarlo. Doctor, usted hablaba de la ausencia o tal vez la poca capacidad que tiene la ciudadanía en general de poder distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero. ¿Qué cree usted que aquí podríamos nosotros, como no solamente, bueno, ustedes lo hacen aquí, pero yo hablo desde el punto de vista de Latinoamérica, ¿qué es lo que deberíamos nosotros hacer para que ayudar a la sociedad en este asunto de la educación mediática y poderles a ellos enseñar cómo poder distinguir entre las fake news y lo que es verdadero? Bueno, lo primero yo huiría un poco de un cierto enfoque paternalista en el sentido de que, pues, yo qué sé, las instituciones públicas, los medios de comunicación se arroguen la capacidad de identificar sin ningún tipo de duda qué es cierto y qué es falso, porque, bueno, me parece que ya digo, mantener, digamos, una posición un tanto paternalista de yo estoy en posición de la verdad y os voy a comunicar a los demás, os voy a revelar cuál es esa verdad para que no estéis confundidos con tanta mentira.
este tipo de discurso es el que utilizan, de hecho, los propios desinformadores, que te dicen, bueno, yo estoy en posición de la verdad, esta es la verdad y por tanto os voy a descubrir lo confundidos que estáis, ¿no? Yo creo que más que ese enfoque un tanto, insisto, paternalista, deberíamos buscar un enfoque más constructivo como sociedad, basado en la educación, basado en el desarrollo de destrezas, en el manejo de las herramientas digitales y en el funcionamiento en las redes y también, sobre todo, y casi probablemente incluso más importante incluso, en el desarrollo de un sentido crítico respecto de la información, que ya no es simplemente una instrucción técnica en el manejo de las herramientas, sino el desarrollo de una serie de cualidades o de principios de actuación en las redes que, bueno, pues hagan el ambiente más respirable. Cuando nos encontramos que ciertas personas, de manera indiscriminada, tan pronto les llegan un asunto pues, en fin, puede tener todos los visos de ser falso, automáticamente, por el mero hecho de que está alineado con su pensamiento, tienden a distribuirlo entre sus conocidos a través de los mensajes de mensajería, de las redes sociales, etcétera. Ahí vemos una irresponsabilidad absoluta. Y yo creo que, en fin, igual es confiar excesivamente en la especie humana, pero yo sinceramente pienso que necesitamos apostar por ese camino, porque si pensamos que la forma de resolver es el control, digamos, policial o es el control tecnológico, el control en definitiva, pues me parece que no vamos a dar con la tecla, porque cuando alguien controla a los demás es muy difícil que termine abusando de los demás. Perdón, es muy fácil que termine abusando de los demás. ¿Mm? Exactamente. Doctor, entonces usted estaría a favor, por lo que ha dicho, en algo que está sucediendo acá en Cataluña, que lo veo, que están ellos promoviendo que se crea una asignatura de educación mediática, tanto en educación primaria como en secundaria y bachillerato. Es lo que se está promoviendo. ¿Cómo ve usted eso? Estoy absolutamente a favor. De hecho, pues el observatorio que coordino, Iberifier, está trabajando conjuntamente con otros observatorios análogos en Europa por promover este tipo de iniciativas. La propia Comisión Europea también está instando a avanzar en ese camino, que no es el único camino, pero es un camino que hay que recorrer. Y efectivamente pienso que en el sistema educativo de niños y jóvenes habría que ir incorporando este tipo de contenidos. Pero ojo, la educación mediática, la alfabetización mediática no debe agotarse únicamente entre el segmento juvenil de la población. Yo creo que esto es algo intergeneracional que debería ser abordado también para otros segmentos de la población muy significativamente, y nosotros lo estamos haciendo, por ejemplo, pues el público más mayor, la ciudadanía pues, anciana o más adulta, que en muchas ocasiones, por falta de un conocimiento, de una destreza a lo largo de su vida en el manejo de los recursos digitales, puede verse especialmente inerme ante los contenidos falsos, ¿no? Y luego también, pues, algunos sectores vulnerables de la población, ¿no? Pues personas discapacitadas, personas, pues, inmigrantes que no dominan el idioma local y que pueden estar, por tanto, expuestos a mensajes desinformativos procedentes de sus países originarios. Hay muchas circunstancias ahí en las cuales hay múltiples públicos objetivos que pueden estar especialmente expuestos a la amenaza de la desinformación. Bien, doctor, ahora yéndonos un poco a lo que es la inteligencia artificial, ¿qué impacto ha tenido esta nueva tecnología que ha marcado un nuevo paradigma en la humanidad en la creación de desinformación y cómo podría la educación adaptarse a estos cambios? Bueno, yo creo que el impacto todavía no lo hemos dimensionado en su totalidad. Yo creo que apenas hemos comenzado a ver cuál es la incidencia de la inteligencia artificial en múltiples aspectos y también uno de ellos es en la proliferación de contenidos desinformativos. Yo creo que estamos en el comienzo de ese y hay más de
todavía, casi habría que decir por fortuna, hay más de temor que de evidencia real, ¿no? Por supuesto que hay ejemplos y de hecho son muy destacados y es habitual que incluso los propios medios de comunicación contribuyan a darles visibilidad, pues cuando hay un líder político que ha sido suplantado, pues mediante voz, mediante vídeos, imágenes trucadas, este tipo de cosas que empiezan a ser realizadas mediante inteligencia artificial, tienen un punto así de novedad que hace que los medios lo incorporen también como elemento, digamos, de su relato informativo, porque tienen que alertar a la ciudadanía. O sea, bien está que lo hagan no diseminando esos bulos, sino precisamente alertando sobre esos formatos que tienen, insisto, un punto así de espectacularidad que los hacen especialmente atractivos, ¿no? Pero yo creo que, insisto, estamos todavía en una fase incipiente, embrionaria de esa transformación. Y yo creo que la tecnología de la inteligencia artificial tiene, por supuesto, una capacidad de multiplicar los contenidos falsificados, y eso es evidente pues, a la hora de falsificar voces, de falsificar imágenes y hacerlas indistinguibles de los contenidos reales y por tanto su potencial manipulador es enorme, pero al mismo tiempo también, bueno, esas mismas tecnologías están siendo desarrolladas para poder detectar de manera temprana contenidos que han sido falsificados por esos medios. Hay algoritmos capaces de analizar cuando un vídeo ha sido manipulado o creado sintéticamente, cuando una voz ha sido alterada a través de inteligencia artificial para decir algo que realmente no es cierto. En estos casos se suele decir que siempre el perro va por detrás o del gato va por detrás del ratón, ¿no? Y yo creo que es verdad digamos, los usos perversos de la inteligencia artificial van por delante de su aplicación para remediar los problemas. Pero bueno, esta es la situación que nos ha tocado afrontar y con estas cartas hay que jugar la partida. Finalmente, doctor, ¿cómo ve usted el futuro de la comunicación y sobre todo cómo ve usted la desinformación en un futuro cercano con todos estos avances tecnológicos y sobre todo la inteligencia artificial? ¿Podremos frenar un poco o usted cree que es muy difícil a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo? Yo en este punto no soy muy optimista, la verdad. O sea, mi visión personal de las cosas es siempre tratar de ver la parte positiva, enfrentar las oportunidades, más que, pues, en fin, lamentarse de las dimensiones negativas o contemplar siempre la parte pues, menos luminosa de las cosas, ¿no? Pero en este asunto en particular, si analizamos lo que ha ocurrido en los últimos años, a pesar de que entendemos mejor la naturaleza del fenómeno, tenemos mejores herramientas para identificarlo, esto hay que reconocerlo, también hay que reconocer que el fenómeno no ha hecho más que multiplicarse y aumentar. Eh, y yo creo que precisamente una de las incidencias que se espera a raíz de la incorporación de las tecnologías de inteligencia artificial es que esto multiplique de manera exponencial los contenidos desinformativos, haciéndolos más difíciles de identificar. No ya para la ciudadanía en general, sino incluso para los propios investigadores y especialistas en la materia. Eh, Así que sí, yo creo que no hay muchos motivos para ser optimista en este sentido. Hay algunos elementos ahí, pues el desarrollo de de nuevos marcos legislativos y jurídicos que atienden a este problema, el desarrollo de nuevas tecnologías, una mejor comprensión académica, científica del fenómeno, una mejor preparación de las fuerzas y cuerpos de seguridad que ahora están mejor preparadas para enfrentarse a estos problemas. Todo esto son mejoras, pero el problema en sí mismo lo que estamos viendo es que no para de crecer. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo por su tiempo y su gentileza. Muy amable por esta breve entrevista que me ha enriquecido mucho.
es un gusto, Ingrid. Sí. Gracias. Bueno, si Dios permite, nos veremos en mayo que esté por allá. En enero regreso a mi país y en mayo me regreso a Pamplona, unos 3 meses más. Fantástico, fantástico. Pues nada, aquí estaremos. ¿Cómo está siendo tu experiencia por aquí? Cuéntame. Ay, doctor, la verdad es que esto es un antes y un después. Yo les cuento a mis amigos, ¿no? Que de verdad que esto sí que ha ayudado, me ha ayudado muchísimo. El tiempo que estuve en Pamplona fue increíble porque el doctor, como yo ya se lo había comentado, ¿no? El doctor, mi tutor Samuel, una persona maravillosa. Qué persona, y aún muy gentil. Siempre que le escribo, él siempre está dispuesto a guiarme. De verdad que es una persona encantadora y muy inteligente, muy metódico. Ay, Dios mío, hasta el punto y la coma es bien prolijo en todo. Y la verdad que me Yo fui sorprende. su, Ingrid, yo fui su director de tesis y puedo dar fe de que es así. O sea, cada uno de los detalles, hasta el más mínimo elemento, todo lo Doctor, yo tiene nunca he presente. conocido una persona así, le cuento. Es la Sí, primera sí. vez, pero es encantador. Y la verdad es que me ha enseñado tanto y yo estoy muy, muy agradecida, la verdad. Y bueno, y aparte de eso, pues usted, el resto de docentes que se portaron muy bien. Y el hecho de que usted cuando estuvo acá con Alexis, y se acuerda que hubo esa jornada de desinformación y que a mí me abrió los ojos porque yo dije, bueno, también puedo hacer algo acá porque yo tengo mucha familia acá en Barcelona y por qué no hacer una estancia pequeña por lo menos acá. Y bueno, y gracias a Dios, el doctor, ay, se me fue el nombre, el Luis doctor Codina. Luis, bueno, que ya se jubiló, pero él me contactó con la doctora Cristina Garde. Y ella, ¿para qué? Se portó de maravilla. Y bueno, con ella estoy trabajando ahorita. Estuvimos presentando una propuesta para Claxo, justamente de desinformación, inteligencia artificial, en un concurso para un proyecto pequeño. Vamos a ver si sale o no sale, pero la cuestión es ya comenzar también a trabajar un poquito en ello, sin dejar la parte de la ética, porque eso siempre me ha llamado mucho la atención, la ética de la comunicación y sobre todo el periodismo. Eso, doctor, bueno, estoy muy encantada. No sé cuántos tengan ustedes ya de postdoctorandos ahí, pero seguramente que va a crecer porque se riega siempre la voz, es que es súper, súper interesante lo que se hace. Qué bueno, qué bueno. Pues me alegro de escuchar esto. Fantástico. Pues nada, hasta la próxima. Un abrazo, doctor. Vaya Bye. todo bien. Venga, adiós.